Bueno, pues ayer vimos un poco la parte teórica, ahora vamos a ver un poco la parte práctica. Sobre todo me voy a enfocar en cómo se accede a este tipo de instalaciones y indicaros luego también cuáles son los puntos claves que tenéis que hacer cuando vais a enviar una propuesta y veremos algún caso práctico, ¿vale? Entonces, como os dije ayer, pues a estas instalaciones se accede con propuestas científicas, ¿no? Hay 2 calls al año, que suele ser pues ahora después del verano y a comienzos de año. Estas propuestas pasan por un comité científico, que es el que lo evalúa sobre todo la calidad científica y luego pues ellos ya comentan si la propuesta es aceptada o denegada, ¿no? Entonces, si es aceptada, como os dije ayer, tenéis tiempo de medida que es gratuito. De hecho, en ALBA os financian, aparte del tiempo de medido, os financian la estancia, las dietas, etc., ¿no? Y en otros sincrotrones, por ejemplo Soleil o SRF, hay proyectos europeos que te financian, de manera que el acceso a esos sincrotrones es totalmente gratuito, no hay que pagar absolutamente nada. Vamos a ver un poco los pasos a seguir. Buenos días, profe, perdón. Doctora Patricia. Okay. Sí, hola. Una pregunta. Cuando hablamos de calidad científica, digamos, en lo que ellos tienen en cuenta como, digamos, su rúbrica para llevar a la muestra el sincrotrón, es, digamos, el impacto, o sea, cuando ellos lo revisan, sus criterios son como el impacto científico que podría tener el avance o el estudio, el ayudar a este estudio en particular, o más bien revisan la solidez que tenga el estudio antes de ir a llevar la muestra. Claro, sí, ahora luego os voy a comentar un poco. Sí, analizan varios aspectos, la parte científica, ¿por qué es necesario ir a un sincrotrón? Eso lo evalúan mucho, es decir, la necesidad, tienes que explicar muy bien la necesidad de la radiación sincrotrón, pero esto ahora en las siguientes transparencias os voy a indicar cuáles son los puntos claves que tú tienes que responder para el acceso, ¿vale? Entonces, bueno, cuando escribes una propuesta, los pasos a seguir, hay que identificar el caso científico, que es lo que queréis estudiar. Tenéis que definir muy bien por qué necesitamos radiación sincrotrón, es decir, por qué en un laboratorio yo no lo puedo hacer y la necesidad de ir a este tipo de instalaciones. Y luego, bueno, escribís la propuesta y si está aceptado, pues ya es desarrollo del experimento y un punto clave es luego la interpretación. Vale, entonces, para que os concedan tiempo de medida, vosotros al escribir la propuesta, estas son, como os he indicado aquí, unas preguntas, unos puntos claves que tenéis que tener en cuenta. Esto lo he ganado a partir de la experiencia, es decir, esto no hay en ningún sitio, os escriben qué es lo que tenéis que seguir, pero bueno, después de mucha experiencia de escribir propuestas, pues aquí os he resumido un poco los puntos claves para vosotros si queréis acceder a estas instalaciones, qué es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, lo primero es el propósito científico y técnico y la importancia, es decir, no tiene por qué ser una investigación aplicada, puede ser una investigación fundamental de surface science, es decir, no tiene por qué tener un impacto industrial relevante, ¿no? Lo único que tenéis que definir muy bien qué importancia tiene, si es a nivel de surface science, pues porque yo quiero ver la distribución atómica de los elementos, cómo cambian en condiciones de reacción. Es decir, es simplemente por qué es importante. Luego, la repercusión de estos resultados obtenidos en tu investigación, es decir, en qué grados el usar este tipo de radiación sincrotrón es clave en tu investigación, ¿no? Y esto es por qué necesitas la radiación sincrotrón. Esto es muy importante porque el evaluador, eso es lo que va a evaluar, por qué la radiación sincrotrón y no hacerlo en tu laboratorio, por ejemplo. Pues entonces, en el caso del XPS, pues tenéis que comentar porque necesitamos hacer estudios in situ, porque hay una reestructuración del catalizador, que a escala de laboratorio intuís que el catalizador cambia, que se producen cambios en centros activos,
y como intuís que pueden ocurrir esos efectos, necesitáis realmente hacer un estudio in situ y a escala de laboratorio. Por ejemplo, en el caso del XPS no se pueden hacer los estudios in situ. Entonces, esto sería un argumento para el XPS sincrotrón. Otro argumento es estudios de profundidad. Yo quiero analizar de manera no destructiva cómo va cambiando el catalizador a diferentes profundidades, que eso a escala de laboratorio tampoco no se puede hacer. O, por ejemplo, necesito una alta resolución espectral. Ya visteis ayer, XPS a escala de laboratorio, la resolución es, vamos a decir, de 0,708 electronvoltios, si me apuras, es decir, por debajo de 0,708 estamos en el error. Y en un sincrotrón podéis llegar a resoluciones de 0,1, 0,05, entonces podéis justificar que esperáis que hay especies que a escala de laboratorio estamos en el error, el shift de estas especies, y necesitáis una mayor resolución espectral. ¿No? Entonces, estos son puntos claves que tenéis que definir en vuestro estudio. Y luego también os preguntan, porque claro, sincrotrones, ya visteis ayer, hay 30 sincrotrones en el mundo. Cada sincrotrón es característico, tiene una peculiaridad característica. Por ejemplo, en el spline del SRF podéis hacer XPS con Hard X-ray, que podéis ir hacia capas muy profundas de 100-200 nanómetros. Por ejemplo, y eso no hay en otros sincrotrones. Luego, eso es una característica del SRF, de spline. Por ejemplo, en Lund, en Suecia, ese sincrotrón XPS te permite hacer modulación elástica y solo ese sincrotrón, no se puede hacer en otros. Entonces tenéis que definir muy bien por qué usáis ese sincrotrón, por qué me voy a Lund a hacer mi experimento o por qué me voy al SRF a hacer mi experimento, ¿no? Entonces esto es clave porque el evaluador quiere saber por qué has ido a ese sincrotrón y no te has ido a otro. Entonces, pues porque yo necesito resolución espectral, porque necesito nanoimagen. Nanoimagen se puede hacer en el SRF, que es de cuarta generación, y solo se puede hacer en el SRF, una nanoimagen 2D. Entonces, pues tienes que decir, pues yo necesito nanoimagen porque quiero ver cómo avanzan los frentes de mi centro activo a lo largo del reactor o en mi muestra, y necesito resolución nanométrica. Entonces tenéis que justificar muy bien, o necesito resolución temporal del orden de femtosegundos, que eso no se hace en cualquier sincrotrón. Por ejemplo, en el sincrotrón ALBA no tenemos resolución de femtosegundo, pero por ejemplo en Suecia sí. Entonces tienes que definir muy bien por qué ese sincrotrón, ¿vale? Entonces estos son un poco los puntos claves que los he ido recopilando a partir de mi experiencia en sincrotrones, y bueno, que yo creo que os será de ayuda si en algún momento pues vais a pedir una propuesta a un sincrotrón. A vosotros yo os recomiendo que vayáis, como estáis aquí en Colombia, al de Brasil, que ese es un sincrotrón muy bueno, de cuarta generación, y la verdad que generalmente en cada país dan preferencia a los habitantes de ese país. Entonces en Brasil tendréis vosotros preferencia frente a si vais a otros sincrotrones. Vale, a la hora de escribir la propuesta, aparte de la parte científica, que es muy importante, y de lo que os acabo de comentar, de justificar el sincrotrón, también tenéis que describir, y esto es también muy importante, hay que describir el experimento con detalle. Porque a veces a mí me ha pasado, porque no he descrito muy bien el experimento, que me han rechazado la propuesta, que es una tontería, pero bueno, como son muy competitivos estos calls, tienes que hacer todo muy bien. Entonces hay que describir el experimento al detalle y decir qué gases yo quiero usar, qué flujos, qué presión de trabajo en el XPS. Pues yo quiero trabajar a 1 milibar, yo quiero trabajar a 2 milibares. Hay que definir muy bien las presiones, la temperatura, si queréis acoplar aún masas, porque quiero analizar simultáneamente cómo se obtienen los productos de reacción, las energías. Tenéis que definir, visteis ayer que os comenté qué energías para hacer depth profile, vosotros tenéis que definir en qué rango de energías queréis medir. Entonces, estos son
cosas que son importantes, porque a mí, es lo que os digo, me han rechazado propuestas por no detallar muy bien estas variables. Otro punto que es importante, hay que describir las muestras, es decir, tenéis que detallar vuestra muestra, si son nanopartículas, si son polvo, cuál es la composición química, porque en sincrotrones está safety, que siempre dan muchos problemas, y safety mira mucho si son nanopartículas, si el tipo de material, los elementos, si son contaminantes, si son corrosivos. Esto hay que definirlo muy bien, porque si no está definido también os pueden rechazar la propuesta. Otro punto importante, hay que definir los shifts, es decir, yo cuánto tiempo quiero medir y lo tenéis que justificar muy bien. Un shift son 8 horas, de manera que generalmente se aplica para 4 o 5 días, es decir, solemos aplicar 12 shifts, es lo que tú pides. Luego ya el sincrotrón, al evaluar la propuesta, pues te puede dar 12 shifts o te puede dar 8 shifts, ya el evaluador lo considera. Pero tú tienes que decir cuántos shifts quieres y por qué. Es decir, tienes que decir, pues yo necesito un shift para el setup, porque necesito acoplar el masas, tengo que calibrar los flujos, tengo que hacer pues una serie de puesta a punto del equipo. Luego necesitaré tantos shifts para los estudios in situ. Es decir, tenéis que justificar muy bien los shifts. Y luego, otro punto que os piden es la experiencia previa que tenéis en estudios de radiación sincrotrón. Es decir, esto no quiere decir que porque nunca habéis ido a un sincrotrón os lo van a denegar. Es decir, que siempre hay una primera vez. Pero tenéis que definir qué experiencia tienes. Y si no la tenéis, es muy importante que contactéis con el científico de línea y que el científico se involucre en vuestra investigación, ¿no? Y entonces tenéis que decir que vosotros no tenéis experiencia, que es la primera vez que accedéis a esas instalaciones, pero tenéis el apoyo del científico de línea que tiene experiencia, porque esto lo miran muy bien, porque claro, vais a hacer uso de unas instalaciones muy avanzadas y ellos quieren que los resultados se publiquen y salgan pues, publicaciones buenas. Entonces, si tú no indicas si tú dices que no tienes experiencia y que no tienes ningún soporte, al sincrotrón no le interesa, porque parece ser que no lo vas a poder publicar. Entonces, si tú no sabes o no has sido, indica que el científico te va a ayudar y te va a apoyar. Y si, has ido a sincrotrones y ya tienes experiencia, pues tienes que indicar toda tu experiencia. Pues he trabajado en tantos proyectos de sincrotrón, en tantos sincrotrones, en el SRF, en BESI, en Soleil, y entonces pues esto también lo tienes que indicar, ¿vale? Entonces estos son puntos que son importantes, lo digo porque a mí me ha pasado, por no detallar bien alguno de estos puntos me han rechazado las propuestas, ¿vale? Aunque te rechacen, tú puedes volver a aplicar, porque son 2 calls al año, hay muchos sincrotrones que si no lo consigues en ALBA, lo puedes conseguir en BESI, en el SRF, tú puedes mandar la misma propuesta a varios sincrotrones sin ningún problema y entonces en alguno de estos lo consigues. Bueno, entonces ahora os voy a decir un poco, sobre todo pues para vosotros, para ganar la propuesta y tener éxito es cómo tengo que diseñar un experimento de sincrotrón de XPS, cómo tengo que interpretar los resultados. Os voy a decir un poco los puntos claves porque la interpretación es algo diferente de lo que es a escala de laboratorio. Os voy a dar los puntos claves que necesitáis saber y os voy a dar un caso práctico que si lo podemos hacer aquí, bienvenido, y si no, pues como esas transparencias se quedan, lo podéis hacer luego cada uno en casa. Entonces, diseñar un experimento de sincrotrón XPS. Lo primero que tenéis que definir, porque eso lo tenéis que incluir en la propuesta, qué energías yo tengo que trabajar. ¿Os acordáis vosotros que en el XPS, en prácticamente todos los sincrotrones, el rango de energía es de 100 a 3000 electronvoltios?
y tenéis que definir qué energía yo necesito y la tenéis que incluir en la propuesta. Pues yo necesito trabajar entre 700 electronvoltios y 1400 electronvoltios y lo tienes que justificar. Y esa energía es en función de la profundidad de análisis. Es decir, yo quiero hacer una profundidad de análisis, tenéis que saber bien a qué profundidades queréis analizar, es decir, los nanómetros, y en función de eso la energía que necesitáis. Entonces, ¿esto cómo se hace? Sabéis vosotros que la profundidad de análisis, que está relacionado con el inelastic mean free path, está relacionado también con la energía cinética del electrón emitido, ¿no? Entonces, hay esta ecuación. Vosotros podéis usar esta ecuación o podéis usar una tabla, una página web. En esta página web os correlaciona la energía cinética del electrón emitido con la profundidad de análisis, ¿no? Entonces, esta página, si vais aquí, esta os la podéis descargar, yo me la he descargada, es gratuita, ¿no? Si descargáis esta página, es muy intuitiva y es muy fácil. Elegís, por ejemplo, en el caso del rutenio, elegís vuestro elemento, rutenio, lo ponéis aquí. Y entonces es muy fácil, ponéis la energía cinética y directamente te da el inelastic mean free path. Esta tabla es muy conveniente porque podéis determinar cuál es la profundidad de análisis a cada energía cinética del electrón emitido, ¿no? Y entonces ya una vez que hacéis uso de esta tabla, vosotros, yo lo que os recomiendo o lo que yo suelo hacer, me genero una pequeña tablita, por ejemplo, quiero estudiar el rutenio, donde yo correlaciono las energías cinéticas con el inelastic mean free path y luego sabes que la profundidad de análisis es un factor 3 del inelastic mean free path. Entonces, yo lo que hago es me genero esta tabla, entonces pues yo sé, pues si yo quiero una profundidad de análisis de 1,6 nanómetros, pues la energía cinética del electrón emitido tiene que ser de 220 electronvoltios. Si yo quiero una profundidad de análisis, por ejemplo, de 4,8 nanómetros, la energía cinética del electrón emitido es de 1170. Entonces, una vez que yo tengo estos datos, directamente, pues podéis usar esta ecuación, que ya os la indiqué ayer, donde podéis determinar cuál es la energía de la radiación X que yo necesito para tener esa energía cinética del electrón emitido, ¿vale? Entonces, con ello vosotros os generáis esta tabla que os relaciona la energía cinética del electrón emitido, por tanto la profundidad de análisis, con la energía que yo necesito de radiación incidente. Y entonces, pues, podéis indicar en la propuesta, pues yo quiero barrer mi material en un rango de profundidades, en un rango de profundidades de 1,6 nanómetros a 4,8 nanómetros, y para conseguir esa profundidad de análisis yo tengo que trabajar con energías de radiación síncrotrón de 500 electronvoltios a 1450 electronvoltios, ¿vale? Entonces esta tabla es la que generalmente yo me genero, y si yo mi material pues tengo un rutenio soportado, vamos a decir, sobre alúmina, yo quiero hacer depth profile del rutenio, es decir, yo quiero a cada profundidad de análisis ver la composición química, es decir, cuál es la cantidad de rutenio, cantidad de oxígeno y cantidad de aluminio, la composición química en esa profundidad. Luego tendré que determinar para los elementos rutenio, oxígeno y aluminio las energías que necesito para cada uno de estos elementos. ¿Vale? Entonces os generáis la misma tabla que hemos hecho con el rutenio para el oxígeno y el aluminio. ¿Vale? Entonces yo ya he definido mis energías cinéticas, que las tengo las mismas para el oxígeno y para el aluminio, y como sé las binding energy, pues para cada uno de estos elementos, por ejemplo, yo quiero trabajar a una profundidad de análisis de 1,9 nanómetros, que vimos anterior, que es una energía cinética del electrón emitido de 220, pues para el rutenio necesito 500 electronvoltios,
Para el oxígeno 750, tener en cuenta esta ecuación, y para el aluminio 294. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, si yo quiero a una profundidad de 4,7 nanómetros, necesito para el rutenio una energía de 1450, para el oxígeno necesito 1700 y para el aluminio 1244. ¿Vale? Definís la energía cinética, que es función de profundidad, y luego, conocido el binding energy, calculáis la energía de la radiación X. ¿Vale? Y con eso lo que yo hago, porque ya una vez que yo ya sé las energías que yo necesito, me genero una tabla donde me incluyo todas las energías que yo tengo que trabajar y a cada energía en qué elemento me quiero centrar, es decir, en qué core level quiero analizar. ¿Vale? Entonces, esta tabla viene en la recopilación de estos datos, ¿no? Yo recopilo todos estos datos y ya me genero esta tabla y tengo que trabajar en un sincrotrón a todas estas energías, y a esta energía en particular tengo que adquirir el aluminio 2P, a esta energía el rutenio 3D, y así pues sabéis el rango de energías que queréis estudiar y qué core level tenéis que estudiar. ¿Vale? Y luego es importante, luego veremos el problema de la carga, porque claro, hay carga diferencial en sincrotrones, y cómo solventar el problema de carga. ¿Vale? Entonces, esto lo tenéis, está entendido, ¿vale? Bien. Entonces, esto es un punto clave, es decir, definir las energías es muy importante, sí. En esta tabla de resultados, estarían en función de la profundidad, pero igual para todas, para cada nivel de energía. En este caso, para 294, ¿sí? Electronvoltios, allí estaríamos específicos para cierta profundidad. Sí, sí, esto es. Sí, 294 es una profundidad, si te vas a la tabla de arriba, de 1,9 nanómetros. Aquí, 1,6. ¿Vale? El 294 era una kinetic energy de 220, que es una profundidad de 1,6. ¿No? Entonces, pues 294 es una profundidad de 1,6 y es la energía que yo necesito para tener el valor del aluminio a una profundidad de 1,6. Y para esa misma profundidad de 1,6, tener yo el dato del oxígeno, necesito una energía mayor. ¿Vale? ¿No? Entonces, es fácil esto, la primera vez es un poco difícil definir las energías, pero una vez que ya lo has hecho, porque lo importante es definir la energía cinética. Y con la energía cinética, pues ya vas a esta ecuación y determinas las energías de radiación en función del binding energy, porque cada electrón de un átomo tiene un binding energy diferente. ¿Vale? Y luego lo que se hace, o lo que yo suelo hacer cuando vas a un sincrotrón, porque tienes que amortizar bien el tiempo, yo me genero esta tabla, porque con esta tabla luego me hago una macro, que luego vais a ver la macro que se genera. ¿Vale? Entonces, en esta tabla yo sé qué energías tengo que trabajar y a cada energía qué core level tengo que adquirir. ¿Vale? Bueno, entonces, una vez que tengo esto, que esto es, vamos a decir, lo más importante, y eso lo tenéis que hacer antes de ir a un sincrotrón, incluso indicarlo en la propuesta, yo ya con esta tabla voy al sincrotrón y empiezo a trabajar. Entonces, lo primero que tengo que ver es cómo es la calidad del espectro a cada energía. Porque sabéis que en XPS suelen solapar los picos XPS y OG, ¿no? Sabéis que eso es un problema, que incluso a escala de laboratorio tenemos el problema de solapamiento.
¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo cojo una energía de 644 y veo que me solapa en un pico X, P, y Y, sabéis que para quitar ese solapamiento lo que tengo que es reajustar la energía de la radiación, porque sabéis que el pico XPS es un pico que es función de la energía de la radiación X y el pico Y no es función. Entonces, cuando tenéis problemas de solapamiento, tenéis que reajustar un poquito la energía de la radiación. Es decir, vosotros, esto es la teoría. Luego en la práctica, pues si 294, que es lo que la teoría me decía para una profundidad de análisis de 1,6, si yo llego al sincrotrón y veo que justo ahí hay un solapamiento de un pico XPS con un pico Y, pues tendré que cambiar un poco la energía. Pues si a 294 solapan, sabes que a veces con 10 electronvoltios yo separo el pico, entonces pues le aumento un poco, le disminuyo un poco los electronvoltios de la energía. ¿Vale? Esto lo entendéis, ¿no? Esto ya es cuando estéis allí el reajuste para evitar solapamientos de pico. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se definiría que puede o no haber ese solapamiento antes? Por ejemplo, nosotros podemos tener una idea de dónde aparecen los OY con los Hanbok y demás, que están únicamente para las energías del aluminio, las de magnesio. Claro, a ver, tú lo puedes determinar en teoría, pero eso es muy difícil. Es decir, nosotros lo que hacemos es nos definimos la teoría y luego allí, como una vez que estás, tienes que hacer el survey, porque tienes que ver la línea base, es decir, porque la teoría es la teoría, pero luego cuando vas y ves que la línea base es mala, es buena, y en el momento en que haces la línea base, pues te puedes dar cuenta que hay solapamiento. Y esto, a ver, todo esto es un shift, ¿no? Un shift que es el ajuste de energías, de las condiciones de trabajo, y eso está dentro de la propuesta, que yo necesito un shift para reajustar todas mis energías. ¿Vale? Entonces, esto es un punto importante que hay que considerar, sí. Ese solapamiento de picos XPS y OY equivaldrían a dos elementos diferentes, a dos compuestos diferentes. Pueden ser, sí. Pueden ser. Sí, sí, sí. ¿O puede ser del mismo pero de diferente nivel o qué? A ver, a veces es del mismo, en cuyo caso pueden, pero generalmente suele ser, por ejemplo, el OY del oxígeno, el OY del carbono o de otro elemento que te solapa con un core level de rutenio o del aluminio, ¿no? Entonces, generalmente suelen ser solapamientos de diferentes core levels con un OY de otro elemento, ¿no? Entonces, esto, sabes que los OYs tienen una forma muy rara, muy particular, porque son anchos, entonces enseguida te das cuenta que allí el espectro es un poco extraño, entonces ya empiezas a cambiar las energías para separarlo. ¿Sí? Buenos días, Patricia. Una pregunta, ¿cuánto tardas en cambiar el valor de la energía en el instrumento? ¿Cuánto tiempo? Eso es rápido. Si no tienes que, por ejemplo, en ALBA, en otros sincrotrones es inmediato, ¿no? En Soleil, por ejemplo, le pones el número y vas solo. En ALBA tienes que cambiar los monocromadores a veces. Entonces, dependiendo del rango de energías, tú cambias el monocromador. Por ejemplo, entre energías de 1000 y 800 es un monocromador, de 800 a 1500 es otro. Y si tienes que cambiar monocromadores ya requiere más tiempo. Pero si estás dentro del mismo monocromador, pues es un poco más lento en ALBA. Pero en Soleil, yo te digo, es poner la energía, teclearla, pues 294, 310, la tecleas, le das a un botón y enseguida va rápido, ¿no? Entonces, pero bueno, ALBA poco a poco va haciendo un upgrade y estas cosas que son a nivel de software se van mejorando y se va implementando. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la charla. Una pregunta. El límite inferior de energía son 100 electronvolts, ¿cierto? De 100 a 3000. En ALBA sí. Exacto. Sí. O sea que yo cuando estoy trabajando a 100, supongamos, estoy analizando lo más superficial. Sí. Exacto. Entonces, mi pregunta es,
¿qué tan fácil sería o qué problemas tendría trabajar a 100 si yo como catalítico busco analizar lo más superficial? ¿Eso implicaría más tiempo de análisis? No sé si de pronto has tenido la experiencia de hacerlo a esas energías tan bajas. Claro, a energías tan bajas el problema es el background. Tú sabes que en XPS, conforme vas bajando la energía, te sube el background o te baja. Es decir, a energías bajas hay muchos problemas de background, que o sube o te baja y entonces el core level está en una zona de subida o de bajada y no lo ves bien. Entonces, aunque yo siempre intento bajar la energía, si es 100 en alma, en otros sincrotrones es 50, pero a veces tienes problemas de calidad de espectro porque justo estás en un background de subida o de bajada y el core level no lo puedes detectar bien. Entonces, eso, claro, todo esto son ajustes que lo tienes que hacer in situ, que eso no lo sabes de antemano. Cuando llegas allí, pues ya tienes que empezar a jugar, ¿vale? Buenos días. Una pregunta. Ahí en la tabla de energías teóricas, pues precisamente es como una energía teórica porque eso es asumiendo que toda la trayectoria del rayo X va a pasar por un único elemento, ¿no? Pero eso no va a pasar. Entonces mi pregunta va direccionada a que si yo mediré cierta profundidad del oxígeno, pero hay un elemento que, por decirlo de alguna manera, apantalle porque requiere una mayor energía para llegar a esas profundidades, ¿cómo aseguro que en realidad estoy midiendo en esa profundidad teórica y no estoy llegando a una zona como más superficial? Espera, no te entiendo. O sea, como que esas energías teóricas funcionan muy bien si toda la trayectoria del rayo X estuviera pasando por el mismo elemento, pero como eso no va a pasar, sino que va a pasar por varios elementos, alguna parte de esa energía puede estarse quedando en los demás elementos. Entonces, ¿yo cómo aseguro que la profundidad del rayo X está llegando hasta donde quiero que llegue y no se esté como apantallando por otros elementos que haya? No, la energía es muy brillante, la energía llega a la profundidad que tú quieras. No hay apantallamiento. Los electrones emitidos que tienen una energía baja, ellos sí que pueden colisionar y entonces perder energía cinética y no llegar al detector. El rayos X, que son energías muy brillantes, el rayos X va a llegar a tu muestra. Pero es el electrón emitido el que puede apantallarse. Pero como en un sincrotrón tú emites muchos electrones, aunque tú tengas apantallamiento por el resto de los elementos de tu material y por la fase gas, al detector le llegan suficientes electrones de energía cinética. Es importante, antes de empezar, analizar en diferentes puntos, sobre todo porque las muestras a veces son heterogéneas. Vosotros, a escala de laboratorio, el spot es de milímetros o lo podéis tener spot más pequeño, pero las muestras a veces son heterogéneas y en el sincrotrón el spot es de micras y entonces puede ocurrir que sea heterogéneo. Entonces tenéis que hacer un mapeo, como tenéis una cámara. Entonces podéis ver, este es el portamuestra y podéis ver las posiciones y podéis definir en qué posición quiero trabajar. Tenéis X y Z, entonces decís, pues yo me quiero ver en este punto, en este punto, en este punto, ver un poco cómo de homogéneo es la muestra. De hecho, en la cámara pues podéis ver a veces en la muestra zonas más claras, zonas más oscuras, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces, pues yo, cuando te llama la atención, dices, bueno, pues qué pasa en la zona más oscura, zona más clara, y efectivamente veis, este es el core del indio 3D, cómo hay cambios en el espectro. Es decir, la muestra es heterogénea. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, porque si vais a hacer catálisis, lo tenéis que hacer en una zona determinada, porque no podéis ir cambiando zonas porque la muestra es heterogénea. Entonces, esto se hace antes de empezar el estudio, ver cómo de homogéneo o heterogéneo es la muestra, sobre todo por si tenéis que cambiar de zonas, sabéis si es representativo o no es representativo. ¿Vale? Otro punto importante que os comenté ayer es la fotodegradación. El sincrotrón es una radiación muy brillante y por tanto os puede fotodegradar la muestra, os la puede reducir y eso hay que, antes de empezar,
tenéis que ver si hay problemas de fotodegradación. ¿Y esto cómo se hace? Pues generalmente yo lo que hago es hago un estudio sobre un punto y luego siempre vuelvo otra vez a un punto inicial. Si yo reproduzco el espectro, todo está ok, es decir, que la muestra yo puedo trabajar a diferentes energías y luego retomo la energía inicial y no ha habido cambio, luego ok, pero si no reproducimos el espectro, ha habido un problema generalmente porque se me ha reducido la muestra con el haz de rayos X, porque son haces potentes, o se nos ha fotodegradado. Entonces, en estos casos en que tenemos un problema, ¿qué hacer? Porque aquí, pues claro, no podemos constantemente hacer una reacción sobre un punto porque se nos está modificando. Entonces, jugar con la óptica, aquí el científico de línea os ayuda bastante porque os puede cambiar la energía, os puede cambiar los monocromadores, o tomamos espectros en puntos diferentes. Siempre y cuando la muestra es homogénea, esto va muy bien, porque entonces hacéis, por ejemplo, una profundidad de análisis en un punto, otra profundidad de análisis en otro punto, y así pues vais haciendo puntos diferentes para cada condición. Pero esto requiere que la muestra sea homogénea, porque si es heterogénea, aquí tenéis un problema, ¿vale? Entonces, esas son cosas que hay que estudiar antes de empezar, y por eso generalmente cuando pedís una propuesta de sincrotrón, un shift, es decir, 8 horas, son para ajustar todos estos problemas de solapamiento de pico, de fotodegradación, problemas de carga, etc. Otro problema que es la corrección de carga. La corrección de carga es un problema a escala de laboratorio. A escala de sincrotrón es todavía más problemático, sobre todo cuando las muestras son aislantes, y hay que corregir la carga, porque sabéis que los espectros se mueven a valores de mayor binding energy. Incluso visteis ayer que podemos tener hasta espectros ilógicos, es decir, que no hay espectro. Entonces hay que corregir esa carga porque si no los resultados son erróneos. ¿Qué hacemos? A escala de laboratorio, Sergio os comentó, y eso es cierto y lo hacemos nosotros también, es usar el carbono. Pero claro, en sincrotrón, sobre todo si hacemos catálisis, no tiene sentido, porque cuando reducís la muestra perdéis carbono, la contaminación la perdéis. Si hacéis catálisis generáis generalmente carbono, porque hay especies en superficies, alcóxidos, carbonatos, que tienen binding energy diferente. Luego yo no puedo usar el carbono. Generalmente a escala de sincrotrón no tiene sentido hacer una corrección al carbono. Entonces, o yo uso un elemento de la muestra que sé que ese elemento no cambia, por ejemplo, del soporte, o cojo el nivel Fermi, que eso es una cosa que yo generalmente lo suelo usar, y los físicos, bueno, a mí porque la científica de línea, que es física, me recomienda coger siempre el nivel Fermi, y entonces yo hago el ajuste al nivel Fermi. O otra cosa que se hace en algunos sincrotrones, donde tienes la muestra pones un poco de oro, una lámina de oro, y el oro es conductor, el oro no tiene carga. Entonces tú adquieres tu muestra, tu espectro, tienes las coordenadas X y Z, y luego te vas al oro y coges el valor del oro. Y luego ya vuelves a tu muestra, como tienes las coordenadas X y Z, y haces, por ejemplo, otra profundidad de análisis. Y así vas saltando, cogiendo siempre la referencia del oro como binding energy. ¿Vale? Entonces, estos son trucos. Yo generalmente lo que suelo hacer es el nivel Fermi, porque es más fácil que ir saltando al oro, volviendo a mi muestra, etc. Pero bueno, hay gente que les es conveniente poner un poquito de oro y lo van reajustando al oro. Y luego también es importante... Sí. Qué pena, otra pregunta. Cuando su merced se refiere al nivel Fermi, estamos hablando de la zona de la banda de Valencia. Sí, la banda de Valencia. Y sí. En ese caso, bueno, por ejemplo, nosotros hace poquito en un trabajo que hicimos observábamos que, digamos que a medida que cambiaba, era una aleación de níquel-cobre, empezaba a moverse la banda. De pronto, trabajos como por ejemplo el que tenían ayer del cobre, el zinc, que empieza a haber como una reestructuración de
de la fase metálica en la superficie, ¿no podría también cambiar la forma de la banda de valencia, de pronto atribuirlo incorrectamente a un efecto de carga y no un efecto del cambio de la fase metálica? A ver, la banda de valencia te puede cambiar, pero tú lo que estás analizando la banda de valencia y luego ya cae el espectro. Es decir, la corrección de Fermi no es la banda de valencia, es la caída cuando haces una proyección del nivel cero en la banda de valencia a la perpendicular. Ese es el Fermi. No tiene nada que ver con la banda de valencia. De todas formas, a ver, si haces corrección al nivel Fermi, generalmente los científicos de línea y sincrotrón son físicos y es mejor que ellos te aconsejen, porque el nivel Fermi pues, es problemático por la banda de valencia. Entonces es siempre mejor, y por eso están los científicos de línea, que le preguntáis a ellos, porque ellos te dicen, pues lo puedes hacer, no lo puedes hacer. A mí generalmente cuando voy a ALBA, la científica me recomienda y generalmente hacemos el nivel Fermi, ¿vale? Bueno, y luego otro punto que es definir los monocromadores, definir los slit, y esto pues porque veis cómo dependiendo de los monocromadores que yo uso, la energía de flujo es diferente. Entonces esto está dentro de la optimización del primer shift. Entonces estas son cosas que hay que optimizar. Y aquí pues la científica de línea o el científico de línea es el que os va a ayudar a poner las mejores condiciones del equipo para que vosotros podáis trabajar, ¿vale? Entonces todo lo que os he indicado corresponde a un setup de vuestro experimento, y una vez que ya tenéis todo optimizado y tenéis el setup, vosotros, no sé si trabajáis con el Prodigy, pero bueno, nosotros generalmente pues generas como una especie de macro donde pones ya las energías que yo quiero trabajar. Por ejemplo, 612, ponéis los core levels que quieres analizar. En este caso pues cogíamos a veces el carbono, luego 1100, es decir, ya generas un poco tu macro de diferentes profundidades de análisis y qué elemento quiero analizar a cada profundidad de análisis, y veis cómo vamos siempre de energías menores a mayores, 612, 1000, 1200, 1290, 1380, luego vuelvo otra vez a 800 y retomo un punto inicial para ver que no ha habido fotodegradación y no ha pasado nada, ¿vale? Entonces una vez que ya tenéis todo el experimento, todo lo que os he comentado anteriormente, lo tenéis bien definido, sabéis las energías, sabéis cómo hacer la corrección, si lo hacemos al cobre 3P, al carbono 1S, al nivel Fermi. Una vez que ya lo tenéis todo claro, entonces ya os generáis como esta pequeña tablita y ya hacéis run, y ya el experimento, por ejemplo en Bayesian, el sincrotrón Bayesian, el sincrotrón va solo. Lanzas la macro y él ya te va cambiando todas las energías, los core levels, etc. ¿Vale? Entonces, lo más importante cuando vayáis a un sincrotrón es el setup, el primer día de hacer bien energías, las cargas, etc. Porque luego ya va todo sobre ruedas. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno. Ya tenemos la parte experimental, hemos adquirido espectros y ahora interpretar los resultados. Os voy a poner un ejemplo de un estudio XPS del profile de nuestro catalizador rutenio-carbono. Bueno, lo primero, deconvolucionar. La deconvolución es como hacéis vosotros en el laboratorio, es decir, no tiene misterio, el que sabe deconvolucionar lo hace en el casa. Aquí tenéis dos espectros, por ejemplo, este fue adquirido a una energía de 500 electronvoltios, que es una profundidad de 1,9 nanómetros. Tenéis aquí el rutenio 3D 5 medios, carbono 1X con el rutenio 3D 3 medios, sabéis que solapan.
Y esto es a una profundidad de análisis de 1100 electronvoltios, una energía de 1100 electronvoltios, que es una profundidad de 5,9, Y, bueno, deconvolucionáis. Es decir, esto es un punto clave, la deconvolución del espectro. Tenemos este material, que es un catalizador fresco. Aquí hicimos el catalizador usado a la misma profundidad de análisis, 1,9 nanómetros, 5,9 nanómetros. Entonces, ¿veis cómo cambia? Esto es el interés que tiene el XPS. Podéis tener espectros a diferentes profundidades de análisis y veis cómo realmente hay cambios importantes a nivel cuantitativo, a nivel de señal y a nivel de composición. Y luego lo que generalmente se hace, que es lo que hacemos nosotros, es la cuantificación, ¿no? La cuantificación es en el CASA, pero hay dos puntos que hay que tener en cuenta: la cross-section y la normalizar a la intensidad de radiación. Sobre todo la cross-section, porque el CASA, como os dijo Sergio, coge valores de cross-section del aluminio o del magnesio, que son los valores a escala de laboratorio. Pero en un sincrotrón tenemos otras energías y por tanto la cross-section es diferente. Y esto es lo que vosotros tenéis que calcular, la cross-section, es decir, la probabilidad de emisión de ese electrón a la energía a la que vosotros vais a estar analizando. Y ese dato de la cross-section, una vez que lo habéis calculado, lo introducís manualmente en el software CASA. Y os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Entonces, cuando tenéis, pues podéis obtener espectros, nosotros son los que hemos publicado, pues a diferentes profundidades de análisis y tenéis la distribución cuantitativa. Bueno, ese es en ese caso, cada uno lo dibuja como quiere. La cross-section, claro, la cross-section hay, o tenéis en la literatura hay una página web, esta página web os la podéis descargar, es gratuita, y tenéis la cross-section de los diferentes electrones de emisión a diferentes energías de la radiación X, o lo que yo suelo hacer, yo tengo una tabla. Esta tabla podéis ir a la literatura y la podéis descargar. Esta tabla os da las diferentes cross-section de todos los elementos, de todos los core levels, a las diferentes energías. Entonces, podéis aquí, esa tabla la tengo yo, que si uno está interesado os lo puedo pasar, esta tabla. Tenéis la cross-section de todos los elementos a las diferentes energías y vosotros trabajáis con esta tabla y lo tenéis que referenciar siempre al carbono. Es decir, las cross-section no son valores absolutos, son relativos y los referenciáis al carbono 1s. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el rutenio 3D 5 medios, que era el que yo estaba analizando, pues yo trabajo en Origin, cada uno trabaja en el software que quiere. Yo lo que me hago es, estas son las energías y me calculo de la tabla, me pongo las cross-section del carbono 1s a esas energías y la cross-section del rutenio 3D a estas energías. Eso de la tabla. Y ahora os hacéis la relación, es decir, hay que relativizarlo al carbono 1s. Pues la cross-section del rutenio 3D la divido entre el carbono 1s y tengo las cross-section del rutenio 3D a diferentes energías, ¿no? Y me genero esta gráfica que me da la energía y la probabilidad de emisión, la cross-section. Y como sabéis que cuando cuantificáis, generalmente cuando hacéis una deconvolución por componentes, la parte cuantitativa es solo a uno de los componentes, como yo voy a cuantificar al 3D 5 medios, me calculo, porque sabéis que hay una relación entre el 3D y el 3D 5 medios, sabéis que están relacionados los cross-section. Yo sé la relación, que es un valor 0,59, que creo que aquí no se ve, y entonces me recalculo la cross-section del rutenio 3D 5 medios y me rehago la gráfica de energía de la radiación X a la cross-section del rutenio 3D 5 medios. Y ahora ya en el CASA
yo incluyo la cross-section para cada energía análisis de esta gráfica. Pues, por ejemplo, si voy a trabajar a una energía determinada de 500 o 600, voy en esta gráfica y me calculo cuál es la cross-section a esa energía, que es la que yo tengo que meter manualmente en el CASA. Porque el CASA, por defecto, os coge los valores del aluminio y magnesio, no tiene valores de otras energías. ¿Vale? Entonces, esto es importante, sobre todo a la hora de cuantificar. Y la otra cosa importante es normalizar al flujo de fotones, porque veis aquí cómo el flujo de fotones, según las condiciones de análisis, puede ser muy variable, y entonces yo puedo coger un elemento en estas condiciones de análisis y otro elemento en estas condiciones, y yo tengo que normalizar al flujo. Entonces, una vez que tenéis los valores, simplemente normalizáis. Esta gráfica depende de cada sincrotrón. Por ejemplo, en ALBAES, esta gráfica tenéis que pedir al científico de línea que os pase la gráfica de flujo de fotón en función de las condiciones de análisis. El científico de línea te la va a dar y entonces tú ya, según en qué condiciones has medido, tú lo normalizas al flujo de fotón que hay para esas condiciones especiales, ¿vale? Entonces, esto es el científico de línea. De todas formas, el científico de línea generalmente son personas muy agradables que os ayudan y os apoyan en todo. Vale, entonces eso es un poco más o menos lo que os quería, enseñar. Si queréis, yo no sé si tenéis lápiz y papel o si lo queremos hacer aquí, o si no, lo podéis hacer en casa. Aquí os he puesto un ejemplo práctico, por ejemplo, un catalizador de níquel-circonio, y determinar, si queréis, lo podemos hacer aquí, o yo lo tengo resuelto y lo podemos ver paso a paso, las energías de análisis para el níquel 2P a diferentes profundidades. Es decir, yo quiero, por ejemplo, vais a pedir una propuesta y yo tengo que escribir qué energías yo necesito para el níquel 2P y lo quiero estudiar a diferentes profundidades. Entonces, si queréis, lo hacemos aquí con lápiz y papel, o si no, como está resuelto, vamos pasito a pasito y lo podemos refrescar, lo que queráis vosotros. Paso a paso y lo vamos discutiendo. Vale. Bueno, entonces, este es el software que os da profundidad de análisis con energía cinética, ¿no? Este software es interesante que os lo descarguéis. Es gratuito y es además muy intuitivo. Entonces, primer punto, el binding energy del níquel 2P. ¿Vale? Entonces, esto lo sabéis todos, cuál es el binding energy. Luego, generalmente yo lo que hago, pues me defino unas energías cinéticas, es decir, un poco al tuntún, porque bueno, tengo bastante experiencia y más o menos pues sé qué energías cinéticas os podéis definir. Las energías cinéticas, y os vais al software, y en el software, ¿no?, metéis el elemento que es níquel, metéis la energía cinética y os da el valor de lambda. Entonces, sí. Si no tenemos el conocimiento de la muestra, ¿cómo puedo determinar esas energías cinéticas? A ver, yo te aconsejo, pon unas, vete al software y juega con el software. Sí, empieza a jugar, tú pones pues 200, 500, 700, juega un poco con el software porque es meter y te da el valor, es súper rápido. Entonces tú vas y vas poniendo unos valores y vas mirando el lambda que te sale y en función de eso la profundidad de análisis, y es jugar un poco y ver pues las energías cinéticas, profundidad de análisis, y ya con eso pues ya vas definiendo las profundidades de análisis que tú quieres, ¿no? Entonces dices, pues mira, puedo trabajar a 5 nanómetros, lo que implica una kinetic energy 1200, y te generas esta tabla, ¿vale? Entonces esto es un poco pues meter datos y vas mirando energías y profundidades de análisis. Es una pregunta. ¿Esta es la energía cinética a la que yo espero encontrar el pico de níquel? ¿La que defino?
Energía cinética de emisión del níquel 2P. Energía cinética, sí. ¿Vale? Entonces, generamos esta tabla. Y tenemos profundidades de análisis. Si os convencen, de acuerdo, si queréis profundidad de análisis mayores, pues vais aumentando la energía cinética, ¿no? Entonces, pues generalmente en XPS se tiende a ir a la superficie, es decir, en XPS a veces sí que te interesa ir a 20 nanómetros, 30 nanómetros, pero uno va al sincrotrón porque quiere ser lo más resuelto de superficie, porque o si no tienes escala de laboratorio. Entonces uno, cuando generalmente hace sincrotrón, tiende a ir a valores de profundidades lo más bajo posible, es decir, energías cinéticas lo más pequeño posible. Aquí está la gracia del sincrotrón. Entonces yo me defino esta tabla y digo, bueno, pues está muy bien, 1 nanómetro, súper bien, que es lo que es la superficie, y profundizo hasta 5 nanómetros. Si queréis profundizar un poco más, extendéis la tabla, aumentáis la energía cinética de emisión. Una vez que tenéis esta tabla, ya lo que tenéis que hacer es calcular la energía de la radiación X, ¿no? Y sabéis, esta ecuación es la ecuación básica de XPS, que la sabéis todos, y sabéis que la energía de la radiación X es función de la energía cinética y del binding energy. Entonces, pues con esta tabla yo ahora calculo, como tengo la energía cinética y tengo el binding energy, pues me puedo calcular la energía de la radiación X. Esto es simplemente sumar, ¿no? Y entonces, sí. Disculpa, allá estamos viendo la profundidad, ¿sí? Para diferente energía de emisión. Sí. Correcto. Esa es la tabla 2. Sí. Ok. Sí, esta es la profundidad y aquí te da la energía, ¿no? Cuando sumas el kinetic, entonces sabes que necesitas una energía de 932 electronvoltios para tener un dato cuantitativo de 1 nanómetro, ¿no? Y aquí ya correlacionas las energías para cada profundidad, ¿vale? Y entonces uno, pues como no vas a hacer todas las energías porque no tiene sentido 1,14, 1,71, pues ya uno elige un poco en qué profundidades quiere. Por ejemplo, pues yo digo, pues me voy a centrar una profundidad de 1,1 nanómetro, 1 nanómetro, 2,8 y 5,3, ¿no? Entonces, ya una vez que generas, yo lo que suelo hacer es genero esta tabla, la extiendo, miro un poco las energías que tengo que trabajar y ya selecciono, no hago un depth profile enorme, selecciono 3 energías o 2 energías, ¿no? Pero entonces lo interesante es que hagáis esta tabla y más o menos veáis por dónde podéis moveros, sobre todo porque como a veces tenéis que reajustar la energía porque hay solapamiento de picos, pues cuando reajustéis la energía para saber también por dónde os movéis, si os movéis hacia valores menores o valores mayores de profundidad, etc. ¿Vale? Entonces, esto es lo que es muy fácil, ¿no? Sí. Para ese caso de ir desarrollando la gráfica, veo que en el segundo la energía, más bien, entre el segundo y el tercero están normalizando a la misma cantidad de energía total. O sea, en el punto 2 es energía cinética, estamos hablando de 800, por ejemplo, el primero 80 electronvoltios. Sí. Y el segundo, la energía de emisión también lo tomas para el mismo parámetro y que coincida eso con la misma profundidad, con la profundidad objetivo. ¿Cuál es el propósito? De que sea de 80 la energía cinética y 80 aquí en energía de emisión. De 80 a... Por ejemplo, 80 electronvoltios allí, estamos hablando de energía cinética. Sí. Y aquí en el punto tercero Aquí. Ok. Veo que tenemos 80 electronvoltios. ¿Ese 80 electronvoltios es de energía cinética? Sí, perdón. Vale, confusión. Esta viene aquí abajo.
Ok. Sí, perdona, sí. Sí, luego lo corrijo, como esto creo que os dejaré el PowerPoint, luego lo corrijo, sí, perdona. ¿No? Estas son es el mismo valor de energía cinética y estas son las energías, ¿vale? Bueno, entonces es fácil, esto es muy fácil. La primera vez os puede costar un poco, pero luego generar esta tabla es muy fácil. ¿Vale? Entonces ya sabemos las energías que tenemos que trabajar para las diferentes profundidades. Y ahora el segundo caso práctico que os he propuesto es determinar las cross-section correspondientes, porque cuando vayáis luego a interpretar los resultados tenéis que meter datos de cross-section. ¿Vale? Entonces ahora, ¿cómo determinamos las cross-section? Entonces, ¿qué hacemos? A mí me gusta esta tabla y yo os la puedo pasar, entonces yo cojo esta tabla y me cojo el níquel 2P que está aquí abajo, tengo aquí la cross-section a estas energías y me cojo el carbono también, porque hay que normalizarlo al carbono, cross-section son relativos, no son absolutos. Y entonces, pues nada, me hago el origin, me pongo las energías, me pongo la cross-section del níquel 2P, la cross-section del carbono, hago la normalización del níquel 2P al carbono, ¿no? Y me genero esta tabla, esta gráfica, y luego, como yo sé que hay una correlación entre la cross-section del níquel 2P, ¿no? Me voy al CASA, esto es muy fácil, te vas al CASA y ves la cross-section del níquel 2P, y del níquel 2P 3 medios y determinas cuál es la relación de cross-section entre el 2P 3 medios y el 2P. Es un factor 0,657 y directamente aplicas a este valor el factor 0,657 y entonces tienes la cross-section del níquel 2P 3 medios a las diferentes energías. Y entonces ya lo que tienes que hacer es, para determinar la cross-section, la energía a la que yo he trabajado. Por ejemplo, yo quiero saber la cross-section de la energía de 932 electronvoltios, me voy a esta tabla, a esta gráfica y me ubico la posición de energías y en función de ello el cross-section. Por ejemplo, a esta energía de 1200, de 1352, yo me calculo la cross-section, es simplemente ir a estas gráficas y entonces tenemos energías y cross-section y entonces yo ya sé para cada energía a la hora que vaya a interpretar los espectros y cuantificar los espectros qué cross-section tengo que meter en el CASA, ¿vale? Entonces te generas en la misma tabla, aquí os he puesto dos valores, vosotros lo hacéis para el resto, ¿no? Te generas las cross-section, ¿vale? Entonces es muy fácil. Primer día cuesta, pero es muy fácil. De todas formas, siempre está el científico en línea que lo puede revisar con vosotros si tenéis alguna duda o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto, si yo ya doy por acabado, si tenéis cualquier cosa me decís, si queréis las tablas os las paso y bueno, el PowerPoint está a vuestra disposición. ¿Alguien tiene preguntas? Doctora Patricia, muchísimas gracias. Mi pregunta va, ahora que ya tenemos más claro cómo es el tema del procedimiento, o sea que en términos de tiempo de análisis que uno puede solicitar en el equipo, usted hablaba, qué pena, unas primeras 8 horas para optimizar, digamos, muchos parámetros, tema de carga, todo esto, y luego plantea uno una matriz de muestras de energías para analizar. Entonces me imagino que uno se toma eso un día haciendo eso y luego el resto de los análisis
¿En otro día salen o claro, cuánto tiempo tienen? Por ejemplo, vas a hacer una reacción, por ejemplo, de hidrogenación de CO2 con níquel-circonio. Entonces la propuesta dices, pues yo necesito un chip para hacer toda la optimización de energías, homogeneidad de muestra, toma de carga, etc. Y luego, pues yo quiero hacer el estudio catalítico, por ejemplo, a temperaturas de 300, 400, 500. Pues cada experimento, pues necesito un shift, por ejemplo. Entonces dices, pues yo quiero estudiar diferentes temperaturas o yo quiero estudiar diferentes presiones o diferentes ratios. Te haces números, ¿no? En función de las energías que tienes que coger y de los core levels, uno hace número. Por ejemplo, para los scans son rápidos, pues por ejemplo necesito un scan que eso pues es 2 minutos, 3 minutos. Miro bien qué energías voy a hacer, lo que os enseñé el Prodigy, pues tendré que hacer pues 20 espectros, pues eso son 1 hora, por ejemplo. Y entonces tú ya defines, pues si voy a trabajar en diferentes ratios, pues cada ratio el tiempo que necesito. Y entonces tú en la propuesta lo tienes que definir, es importante. Tienes que decir, pues voy a hacer catálisis, voy a estudiar 3 temperaturas y voy a estudiar 3 relaciones hidrógeno-CO2. Por tanto, para cada temperatura y para cada relación necesito 6 horas. Y por tanto, el total del tiempo que yo necesito son 4 días, ¿no? Tú lo tienes que definir. También, cuando escribes la propuesta, es interesante que no seas que no quieras hacer mucho, eso se penaliza. Es mejor que indiques menos, aunque luego tú haces lo que quieres. Luego cuando llegas allí y tú en la propuesta has dicho solo voy a estudiar 3 temperaturas, tú luego ahí eres libre. Es decir, yo puedo hacer 3 temperaturas, 3 relaciones, 5 muestras, pero es siempre mejor decir menos. Es decir, por ejemplo, yo a veces al comienzo, cuando era un poco inocente, pues decía, yo quería analizar 5 muestras y te penalizan porque dicen, eres muy ambicioso. Entonces es mejor decir, quiero analizar 1 muestra y la quiero analizar a 3 temperaturas. Luego tú vas y yo me llevo 20 muestras, me llevo una barbaridad de muestras y ya haces lo que tú puedes. Pero en la propuesta nunca seas muy ambicioso porque eso se penaliza. Porque parece ser que no controlas bien los tiempos. Porque en el sincrotrón las cosas van muy lentas, es decir, lo que uno piensa, esto lo hago en un día, hay problemas, cae el BIM, es decir, hay muchos problemas y las cosas van súper lentas. Entonces no seas ambicioso porque te lo penalizan. Y yo tengo otra pregunta. En cuanto a la parte de las reacciones, ¿qué limitación normalmente hay en las reacciones que puedo hacer? En términos de temperatura, presiones, y por ejemplo yo trabajo con alcoholes, entonces ¿qué tan fácil es introducir por ejemplo un vapor dentro de la cámara en lugar de un gas como metano? Eso es fácil, siempre hay que hablar con el científico en línea, pero entrar gases, entrar vapores, es fácil, no hay ningún problema. Hay restricciones, por ejemplo, en sincrotrones el NO no lo quieren ni ver, el azufre no lo quieren ni ver, ni el amoníaco. Pero tú hablas siempre con el científico en línea. Pero meter líquidos, meter gases, no hay ningún problema. Presión, generalmente el máximo, como os indiqué ayer, son 2 milibares, aunque hay sincrotrones y estaciones que puedes llegar a 2 bares. Y tienes que hablar bien con el científico para definir las condiciones, porque si no también la propuesta pasa primero una evaluación técnica que lo hace el científico de línea mirando que lo que tú dices se puede hacer, y luego está la evaluación científica. Entonces, si no pasas la técnica, no pasas a la científica. Y la técnica es que es muy fácil, es contactar con el científico en línea que está en la página web. Le escribes y son personas, te lo aseguro, muy maja. Tú les escribes, haces un vídeo o un Zoom con ellos, le cuentas qué quieres hacer y entonces él te dice, pues mira, lo hacemos así, lo hacemos así. Él te ayuda incluso.
Cuando yo iba en ALBA, porque ya más o menos me lo conozco, pero cuando fui a Lund, que es muy competitivo, o cuando voy a BASI, yo escribo la propuesta con el científico de línea, porque ellos son los mejores que saben el éxito de la propuesta. Entonces, y ellos te ayudan. Cuando fui a Lund, él me revisó la propuesta y me lo cambió, me lo modificó, porque él sabe cómo hay que hacerlo. Entonces, y es muy interesante meterle como coautor, porque es un aliciente para ellos, y la verdad que es que sin ellos uno va un poco perdido. ¿Alguna otra pregunta?